Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es viernes 2 de agosto del 2024. Nuevamente Jesús es cuestionado porque es conocido por los de su lugar. Él lamentablemente tiene que reconocer que le es muy difícil a un profeta hacerlo en medio de su comunidad, de su familia, de su gente, porque a veces preferimos creer más o aceptar lo desconocido, y Dios se nos da en todo y en todos. Ojalá que podamos en nuestra realidad abrirnos a las maneras en las que el Señor mismo se nos da entre aquellos con los cuales compartimos cotidianamente. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un profeta en ocasiones no es bien recibido en su tierra, entre sus familias y sus conocidos. Y yo personalmente hago el énfasis de que en algunos casos, en el sentido de que, bueno, en este tiempo vemos que hay sacerdotes, religiosas, líderes sociales, comunitarios, que sí son muy bien recibidos y aceptados en sus lugares. Yo soy un caso, por ejemplo, soy de Boca Chica y cada vez que voy y tengo alguna celebración o algún contacto así para actividades y cuestiones así, la gente al contrario se emociona, se pone muy contenta, y yo más todavía. Y conozco de muchas situaciones similares. Ahora bien, por lo general y a través de la historia, muchas veces hay personas que, siendo conocidas por otras, ya sea en su lugar o en otros, pero al ser reconocida, como que no es muy aceptada. No creen mucho en él o en ella porque simplemente saben su origen, saben su historia, reconocen su humanidad, muchas veces sus debilidades, y por eso rechazan, no aceptan. Sin embargo, aquel o aquella que viene de lugares desconocidos, que no se le tiene alguna cosa previa, bueno, pues estos sí lo son, estos sí son aceptados. Y miren, con esto, el en sí de este evangelio, lo que nos quiere decir es que Dios se nos da siempre y de muchas maneras
en las cuales nosotros muchas veces desconocemos. Jesús mismo lo dice. Bueno, en la familia, en el medio en el que te has desenvuelto, entre tus conocidos, eres rechazado muchas veces. ¿Y por qué? Por lo que ya he dicho, porque se conoce, porque sabe de toda su historia. Y Dios lo que quiere mostrarnos con esto es que Él está en todo y en todos. Él es el creador de todo lo existente. Y en esa persona que es tan cercana y tan de confianza para ti, entiéndase, mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis amigos, mis amigas, en todos ellos, como criatura de Él, también Dios está y está en mí. Yo también soy presencia de Dios. Entonces, Él se manifiesta de la manera que Él quiere, como Él quiere y donde quiere. Depende de nosotros el aceptar esa realidad porque es real. Ahora, ¿nos abrimos nosotros a esa realidad? ¿Estamos dispuestos a reconocer a Dios en las cosas que Él se nos da? Yo creo que lo más importante es lo que nos dice Jesús al final, o lo que pasa con Él. No hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Esto depende de la fe en la que nosotros nos afiancemos. Depende de las cosas que nosotros podamos ir descubriendo que Dios hace por medio a sus propias criaturas. Por eso esto hoy es una invitación a nosotros a abrir ese entendimiento, el corazón, lo que somos y que asumamos. Dios se hace presente de manera gratuita. No es para que nosotros seamos quienes aprobemos o no. Él se da con amor, con ternura, con cercanía. Y ahí debemos nosotros reconocerle. Ojalá que seamos humildes para poder aceptarle de esa manera en la que quizás no estoy esperando, ni creo quizás, pero Él está y se hace presente y real, porque Él es Dios y Él decide hacerlo como Él quiera. Jesús viajó a su pueblo con sus discípulos y un sábado enseñó en la sinagoga, y aquellos que lo vieron en el pueblo crecer quedaron admirados por todo su saber, al ver cómo sanaba, al sus manos poner, mas recelaban de él. Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Nadie fue a su encuentro cuando al pueblo llegó. Decían de Jesús, muy escandalizados, si su madre es María, de carpintero estado, hermano de Simón, Judas, José y Santiago, ¿acaso sus hermanas no viven aquí al lado? ¿Qué pasa ahora con él? Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Muy pocos milagros logró en su pueblo hacer,
solo algunos curó al imponer sus manos, y él mismo se extrañaba de hallar tan poca fe. Por eso fue a otros pueblos que recibieran bien su obra salvadora, porque allá en Nazaret pocos tuvieron fe. Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta, que tu gente salió. La fe, esa fe nuestra, es la que en verdad hace posible el que yo pueda reconocer a Dios y reconocerme a la vez como presencia suya para los demás. Porque esa otra parte es importante, que yo también asuma que soy presencia suya para los otros. Entonces, en esto es determinante el Dios, el Jesús en el que yo creo. Es decir, ¿cómo es ese Dios en el que, a pesar de que te han dicho cómo es, pero que tú también asumes como en verdad Él se te revela a ti, se le revela a los otros también a través de tu propia persona? Porque todo lo creado por Dios habla de Él, tiene su huella marcada, tiene la gracia de su presencia. Vamos a pedirle al Señor que esa fe se manifieste en nuestra humildad, que podamos reconocer que Dios sí se puede hacer presente en los demás, en mí, en la realidad, y que eso me lleve a mí, a todos nosotros, a reconocerle, a saber que de verdad Él viene a nosotros, nos sale al encuentro y nos hace vivir desde Él y para Él en los demás. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y nos ayude a ser verdaderamente humildes y sencillos para experimentarle en los demás y a la vez ser presencia suya para los otros.